el significado de estas. Vamos a arrancar tomando una sucesión de números reales. Y a partir de esta vamos a considerar la siguiente expresión. Entonces le suma desde n igual 1 a infinito de a sub n. Entonces consideramos la expresión, vemos esta sumatoria y decimos que esto es igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, etcétera, etcétera. Ciertamente acá tenemos una suma infinita. Pues bien, uno de los principales objetivos de este video es precisar el significado de esto. Es decir, cuando digamos a esta suma infinita, usted puede asociarle un cierto número y decir, bueno, esta serie es ese número. Para esto vamos a arrancar considerando la siguiente sucesión que se construye a partir de esta. Vamos a una nueva sucesión, digamos, vamos a anotarla de esta manera, y los términos de esta sucesión vienen definidos de la siguiente forma. El primer elemento es simplemente el primer elemento de la sucesión esta que está acá. El segundo elemento en esta sucesión es tomar los dos primeros elementos en esta sucesión y sumarlos. El tercer elemento será la suma de los tres primeros elementos. Bueno, y de esta manera, si hablo de un elemento arbitrario de esta sucesión, este será una suma finita definida de esta manera. Suma desde k igual 1 hasta n de a sub k. Es decir, esto no es más que sumar los primeros n números en la sucesión con la que partimos al principio. Lo estoy escribiendo acá. Pues bien, teniéndose acá una sucesión, uno se plantea lo siguiente. Uno se plantea, bueno, ¿qué será, en este caso, el límite cuando n tiende a infinito de s sub n? Es decir, aquí está involucrado un concepto que entiendo ya se ha estudiado, que es un límite de sucesiones. Si esto está una sucesión, uno se plantea esto. Y cuando se plantea esto, bueno, hay dos posibilidades. Una, que este límite exista, es decir, hay un número real tal que a medida que n se hace más grande, estos valores se aproximan a ese número real. En ese caso se dice que la sucesión es convergente. Y en caso de que eso no ocurra, uno dice que la sucesión es divergente. Pues bien, dada una serie, a ella se le va a asociar un número, digamos S, en el caso que este límite exista. Es decir, una vez más, esta serie se le asociará un número en el caso que el límite de esta sucesión, la sucesión construida a partir de acá, que de paso se llama sucesión de sumas parciales de la sucesión dada originalmente. Si este límite existe, eso es lo que usted dice que es el valor que se asocia a esta serie. En ese caso se dice que la serie es convergente y converge a lo que sería S, es decir, el valor de este límite. En caso contrario, diríamos que la sucesión es divergente. Pues bien, con esta breve introducción vamos entonces a considerar unos ejemplos, unos casos concretos. Pues vamos a tomar situaciones en las que tenemos series, vamos a ver algunas en donde la serie dada es convergente, es decir, asocia un número a la sumatoria, y otros casos en los cuales la serie dada es divergente. Bueno, nuestro primer ejemplo va a ser la siguiente serie. Vamos a considerar suma de n igual 1
a infinito de lo siguiente: 1 sobre 2 por n más 1, 1 sobre 2 por n más 1, menos 1 sobre 2 por n menos 1. Entonces tenemos acá esta serie y queremos ver con respecto a ella qué podemos decir, si hay convergencia o si hay divergencia. En caso de haber convergencia, bueno, decir a qué número ella converge, cuál es el valor que se le asociaría a esa suma. Entonces, como dijimos antes, para eso, y de acuerdo a lo que hemos estudiado, vamos a examinar la asociación de las sumas parciales. Es decir, vamos a considerar esto: Sn, a ver, ¿dónde lo escribí? Vamos a poner aquí. Sn será la suma desde k igual 1 hasta n de ¿qué cosa? 1 sobre 2 por k más 1 menos 1 sobre 2 por k menos 1. Nótese que acá, en esta situación bien concreta, esto que está acá es lo que está jugando el papel de A sub n. Y a partir de ella construimos la asociación S sub n de sumas parciales, para la cual el término general es este que está aquí. Pues bien, siendo una suma finita, vamos a estudiar pues si se logra ver aquí algún patrón, alguna cuestión en lo que respecta al valor para ella. Entonces, ¿qué ocurre acá cuando k vale 1? Cuando k vale 1, tenemos aquí un primer número que sería, reemplazando aquí por 1, tenemos 2 por 1, 2 más 1, 3, tenemos un tercio acá, menos, aquí tendríamos 1, efectivamente 2 por 1, 2, menos 1, 1, 1 entre 1, 1. Eso es lo que se obtiene cuando k vale 1. ¿Qué ocurre cuando k vale 2? Cuando k vale 2, tenemos acá un quinto menos un tercio, y el segundo valor que se obtiene acá al reemplazar por k igual 2. Vamos a hacer otro par de ellos y vamos aquí, en este caso particular, a ver que se observa un patrón. Cuando k vale 3, tenemos acá un séptimo, tenemos acá un quinto. Seguimos así sumando. Vamos a considerar aquí, digamos, por decirlo así, el penúltimo término en esta suma. El penúltimo término es cuando se reemplaza acá por el valor previo a este, es decir, por n menos 1. Cuando k es n menos 1, tenemos acá 1 sobre, veamos, 2 por n menos 1, y eso le sumo 1. ¿Eso qué produce? Eso produce 2n, 2 por menos 1, menos 2 más 1, menos 1, tenemos por aquí. Y aquí reemplazando por n menos 1, la diferencia que aquí viene un menos, entonces tenemos 2 por n menos 3. 1, 2 por n menos 3. Ok, con respecto al último sumando, ¿qué tendríamos? Tendremos acá 1 sobre 2 por n más 1 menos 1 sobre 2 por n menos 1. Ahora bien, nótese que en esta suma es fácil percatarse que hay aquí varios términos que se simplifican, que se cancelan. De hecho, van a sobrevivir nada más dos términos. Veamos acá. Este número se simplifica con este que está acá. Este que está aquí se simplificaría con este. ¿Qué vamos observando? Que si usted toma uno de estos paréntesis, si toma dos paréntesis consecutivos, en el primero de ellos, el primer término se va a cancelar con el segundo del segundo paréntesis. Es decir, primer término en este paréntesis se cancela con segundo término en el paréntesis que sigue. Primer término en este paréntesis se cancela con segundo término del paréntesis que sigue. Y así sucesivamente.
Cuando venimos acá, digamos, a los dos últimos, este se cancela con este. Bien, se entiende que este se canceló con el primero del anterior. Y este que está aquí se canceló con el segundo del que sigue. En definitiva, van a sobrevivir este término que está acá y este término que está aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Que en esta situación particular, S sub n, hemos podido calcularla de una manera bien sencilla y ha resultado ser que S sub n no es más que menos 1 más 1 sobre 2 por n más 1. Ahora bien, ¿qué ocurre con esta expresión cuando n se hace muy grande? ¿Qué ocurre con el límite? Límite cuando n tiende a infinito de S sub n. El límite cuando n tiende a infinito de S sub n no es más que menos 1. Ya que si usted observa acá, esto es una constante, todo depende del valor que se esté asignando a n, y cuando n es muy grande este cociente va a 0, se hace cada vez más pequeño. Entonces, en este primer ejemplo, ¿qué podemos concluir nosotros? Que esta serie que está acá converge y que el valor de la suma es menos 1. Entonces tenemos un primer ejemplo así, una serie que es convergente. Vamos ahora con un segundo ejemplo. Vamos a tomar aquí, digamos, esta serie. Vamos a considerar suma de n igual 1 a infinito de 1 sobre n por n más 1. Tenemos nuevamente una serie en la cual, en este caso particular, a sub n es esto que está acá. Entonces vamos, como hicimos en el ejemplo anterior, a tratar de ver si podemos lograr, a partir de las sumas parciales, una expresión que sea sencilla de manejar, a efecto de ver si lo que corresponde al límite de las sumas parciales existe o no, para ver si hay convergencia o divergencia. Pues bien, en este caso, cuando tenemos una situación como esta, tenemos un cociente de polinomios, denominador tiene mayor grado que el numerador, a objeto de estudiar esto, vamos a proceder como se hacía cuando se estudiaban ciertas integrales, utilizar lo que se llama descomposición en sumas parciales. Aquí en particular, si tenemos este término, es decir, a sub n igual a 1 sobre n por n más 1, este término puede expresarse de la forma a sobre n más b sobre n más 1. Es decir, es posible hallar dos valores, y ya lo vamos a hacer, a y b, de tal manera que esto puede descomponerse de esta manera. Aquí tenemos que esto no es más que, operando estas dos fracciones, ¿no? Esto no es más que a por n más 1 más b por n en el numerador, y eso dividido por n sobre n más 1. Entonces tenemos lo siguiente: esta fracción es lo mismo que esta fracción, pero como los denominadores coinciden, entonces esto debe implicar que 1 es igual a más b por n y todo esto más a. Es decir, el numerador de acá coincide con el numerador de aquí, pero a su vez este numerador lo estamos expresando de manera tal de que agrupamos todo lo que acompaña a n y lo que queda término independiente. Bueno, de acá resulta, esto es un polinomio en n, ¿no? Si este polinomio es igual a una constante, entonces término independiente que es a coincide con término independiente aquí que es 1. O sea, directamente obtenemos que la constante a es 1 y la constante b, ¿cómo podemos obtenerla? Lo que acompaña aquí a n es a más b.
Aquí lo que acompaña a n obviamente es 0. Entonces tenemos que a más b vale 0 y de ahí resulta que b vale menos 1. Entonces eso nos permite a nosotros reescribir a sub n de la siguiente manera y directamente modificamos acá, pues aquí ponemos 1, aquí vamos a poner menos 1 o vamos a escribirlo de esta manera: 1 menos 1 sobre n menos 1 entre n más 1. Entonces a sub n hemos hecho un trabajo, en este caso que estamos considerando en este ejemplo, para lograr una manera de reescribir a sub n. Vamos ahora con la suma parcial. S sub n. S sub n es suma de k igual 1 hasta n de a sub n. Pero eso lo voy a reemplazar por esto, ¿no? 1 a sub k quise decir 1 sobre k menos 1 sobre k más 1. Y acá, procediendo de manera similar a como se hizo en el primer ejemplo, bueno, tenemos que si desarrollamos esta suma para el primer valor de k, es decir, 1, tenemos acá un primer paréntesis que es 1 menos 1 medio. Luego tenemos 1 medio menos 1 tercio. Después tenemos 1 tercio menos 1 cuarto, etcétera. Voy a poner aquí el penúltimo, sería 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n, y el último sería 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Y tenemos acá la suerte, por decirlo así, al igual que en el primer ejemplo, que se cancelan muchos términos. De hecho, sobreviven aquí también dos términos. Fíjense, este se cancela acá con este, es decir, el segundo de este paréntesis se cancela con el primero del paréntesis que sigue. El segundo de este paréntesis se cancela con el primero del paréntesis que sigue. Seguimos así, el segundo de acá se cancela con el primero del que sigue. Este se canceló con el primero del anterior. Este se cancela con el segundo del que sigue. Aquí sobrevive este término, sobrevive este término. Entonces acá, en este caso particular, S sub n se reduce a 1 menos 1 sobre n más 1. Y acá cuando consideramos esto, el estudio del límite cuando n tiende a infinito de S sub n, resulta que esto no es más que 1. Por lo tanto, en este segundo ejemplo, la serie considerada también converge y el valor de la suma es igual a 1. Vamos ahora con otro ejemplo en el cual vamos a considerar vamos a encontrarnos con una situación diferente. Vamos a considerar aquí la siguiente serie. Suma desde n igual 1 a infinito de menos 1 elevado a la n. En este caso particular, a sub n es menos 1 elevado a la n. Pues bien, si consideramos S sub n, la solución de las sumas parciales, ¿esto qué es? Esto es suma desde k igual 1 hasta n de menos 1 a la k. Entonces vamos aquí a observar varias sumas parciales. Por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros para la primera suma parcial? Para S sub 1. S sub 1 no es más que tomar el primer sumando aquí, ¿no? Esto es menos 1 elevado a la 1. Esto es menos 1. ¿Qué pasa si tomamos ahora S sub 2? S sub 2 es sumar los dos primeros términos de la sucesión dada originalmente, ¿no? Fíjense que aquí a sub n es menos 1 a la n. Cuando sumo los dos primeros me queda, en este caso, 0.
El primer término es menos 1 a la 1, que es menos 1, y el segundo es menos 1 al cuadrado, que es 1. Menos 1 más 1 es 0. Si consideramos el tercer elemento, la suma, de la solución de las sumas parciales, que vamos a tener que esto es menos 1. Si seguimos así, consideramos uno más. Si consideramos el cuarto elemento, vamos a tener que esto es S sub 4 vale 0. Es más, si tienen este caso particular, que la suma parcial asociada a esta serie, el valor de ella será o bien menos 1 o bien 0. Pero ¿qué me está indicando esto? Cuando pienso en el límite, eso me dice que el límite, cuando n tiende a infinito, de S sub n, acá el límite no existe. Es decir, no existe ningún número real, de manera tal que cuando n se hace muy grande, haya una tendencia, pues, los valores de las sumas parciales se vayan aproximando a ese número. Aquí los valores de las sumas parciales de hecho están oscilando, o valen menos 1 o valen 0. Entonces, ¿qué podemos decir con relación a esta serie? Que esta serie es divergente, o que esta serie diverge. Bueno, vamos entonces a cerrar este primer video con un último ejemplo y un comentario final. Cuando el cuarto ejemplo acá, vamos a considerar esta serie suma desde n igual 1 a infinito de n. Fíjense que aquí a sub n se está sumando a sub n, el término general de la solución que está acá es n, o sea, a sub n es igual a n en este caso. S sub n, ¿qué es? S sub n es suma desde k igual 1 hasta n de n. Pero esto que está acá, esta suma, no es más que n por n más 1 sobre 2. Es decir, se puede establecer que esta suma vale esto. Pues bien, ¿qué ocurre con esta sucesión cuando n tiende a infinito? Cuando n tiende a infinito, tenemos que esta expresión va a infinito. Entonces, si esta expresión va a infinito, la conclusión que podemos proporcionar sobre esta serie es que ella diverge. Ok, bueno, como último comentario, en los problemas donde aparecen series numéricas, en caso de que una serie numérica sea convergente, usualmente no es fácil precisar a qué valor ella converge. Hay algunos casos particulares, pero bien pocos. Por ejemplo, lo que se llaman series telescópicas, lo que se llaman series geométricas, en las cuales, en caso de haber convergencia, usualmente es fácil establecer a qué valor converge. Pero en general esto no es así. En los próximos videos vamos a abordar series de este tipo, telescópicas, geométricas, y vamos, ya que usualmente no es fácil decir cuando hay convergencia a qué valor una serie converge, vamos a considerar algunos de los denominados criterios para establecer si una serie converge o diverge. Es decir, en algunos casos simple y llanamente nos conformaremos con saber si la serie converge o diverge. Esta serie, aquí A es distinto de 0, R es distinto de 1. Esta serie es bien importante en matemática y se denomina serie geométrica, con razón R. Pues bien, lo que se trata aquí es de discutir cuándo esa serie es convergente, cuándo esa serie es divergente, y en los casos que la serie sea convergente, obtener el valor de la suma. Bueno, como estudiamos en el primer video sobre esta serie, valga la redundancia, de series numéricas,
a objeto de ver la convergencia y divergencia, nosotros nos enfocamos en las sumas parciales. Entonces la idea es, pues, cuando se va por esta vía, tratar de obtener alguna expresión que sea manejable para las sumas parciales. En este caso particular, esto no es más que a por r más a por r cuadrado, etcétera, a por r a la n. Entonces recuerden que queremos discutir, estudiar esto, pues. La suma parcial es esto que está aquí. Antes de ver, de seguir avanzando, vamos a hacer aquí una breve discusión. ¿Qué pasa si r vale 1? Entonces, si r vale 1, esto que está acá, donde aparece r tendríamos 1, y esto que está acá, la suma parcial, cuando r vale 1, s sub n no sería más que n veces a. Y siendo esta la suma parcial, cuando hago tender en infinito, para ver qué sucede, esto será o bien más infinito o menos infinito, dependiendo del signo de a. Bueno, eso me dice que si en esta serie ponemos r igual a 1, se tiene una serie que es divergente. Volvemos ahora al escenario que se plantea aquí. Para buscar una expresión para s sub n que sea manejable, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a multiplicar acá ambos miembros de esta igualdad por r. Entonces, haciendo eso, voy a tener que r veces s sub n será a por r al cuadrado más a por r al cubo, etcétera. Acá tendríamos a por r a la n más 1. Y ahora nos planteamos esto, la resta r sn menos sn. Fíjense que haciendo esta resta, es decir, si hacemos esto menos esto que está acá, observamos aquí que este término se cancelaría con este. El que sigue acá se cancelaría con el que viene aquí. El penúltimo acá se cancelaría con esto. En esta resta nada más van a sobrevivir dos términos. El último de acá, que es a por r a la n más 1, y el primero de acá, pero por supuesto precede un signo menos. Entonces ya aquí vemos que luce que las cosas van a pintar bien, pues, porque uno en este miembro puede extraer Sn como factor común y me queda r menos 1 por Sn igual a, en el segundo miembro podemos tomar como factor común a por r y me queda esto que está acá. Entonces ya esto me está indicando a mí, al pasar esto dividiendo, que me da una expresión para S sub n. Específicamente tendríamos entonces que S sub n no es más que a por r, todo eso dividido por r menos 1 y multiplicado por r a la n menos 1. Lo escribo de esta manera porque en el análisis de la suma parcial, cuando n es grande, nos enfocamos en esto nada más. Esto no depende de n. Bueno, entonces vamos ahora ya a ver, a obtener conclusiones, pues, para calores de r hay convergencia, para calores de hay divergencia, y en caso de convergencia, cuál es el valor de la suma. La discusión la vamos a separar en 4 casos. El primero, r mayor que 1. El segundo, r menor que 1, mayor que menos 1. El tercer caso, r igual a menos 1 y finalmente r menor que menos 1. Nótese que si r es mayor que 1 y yo considero límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial, ¿qué va a suceder con ese límite? Si r es mayor que 1, cuando n crece, toda esta expresión va a más infinito. Y por cuenta de esta constante que está acá, este producto irá a más infinito o a menos infinito, dependiendo de cómo sea el signo de a.
Eso me permite entonces a mí decir que este límite no existe cuando R es mayor que 1. O sea, el límite no existe y por consiguiente, cuando R es mayor que 1, esta serie diverge. Ahora bien, ¿qué pasa cuando R, segundo caso, está entre menos 1 y 1? En esta situación tenemos límite de esta expresión si existe. Y vamos a ver qué se obtiene. Cuando n tiende a infinito, esta expresión que está acá, siendo R un número entre menos 1 y 1, esta expresión va a 0. Entonces lo que está dentro de este paréntesis va a menos 1. Por lo tanto, el límite existe en este caso y será menos 1 que multiplica esto que está aquí. Eso podemos escribirlo como menos 1 que multiplica a por R entre R menos 1, o lo podemos escribir de esta manera, que es como usualmente se presenta, A por R entre 1 menos R. Cambio el signo acá por el efecto del menos 1 que tengo aquí. Entonces, cuando R se encuentra en este intervalo, la serie geométrica converge y la suma es esto que está acá. Tercer caso. ¿Qué pasa cuando R es igual a menos 1? Fíjense, cuando R es igual a menos 1, aquí vamos a tener sencillamente dos posibilidades para la suma parcial. Note usted, mejor dicho, que cuando n es par, esto que está aquí se anula, menos 1 elevado a un número par, esto se hace 1, la diferencia es 0. Entonces cuando n es par, la suma parcial vale 0. Pero si n es impar, tendríamos acá menos 1 elevado a un número impar da menos 1, menos 1 da menos 2, menos 2 acá, menos 1, menos 1, menos 2. Cancelan los menos 2 y me queda menos a. O sea, menos a para n impar. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que en el caso r igual a menos 1, el límite cuando n tiende a infinito de S sub n no existe y por consiguiente también tendríamos que la serie es divergente. Finalmente, cuando r es menor que menos 1, vamos a tener que el límite tampoco existe. Vamos ahorita a comentar por qué. Tampoco existe y por consiguiente también habrá divergencia. Bueno, si R es menor que menos 1, esta expresión que está acá, puede haber dos tendencias. Esto, cuando nada más tomo valores pares de n, esto va más infinito. Pero cuando tomo valores nada más impares de n, con n grande esto va menos infinito. Entonces, esta serie, tomando en cuenta por supuesto lo que es el signo de A, habrá una tendencia más infinito, otra tendencia menos infinito. El límite tampoco existe. Bueno, concluimos entonces así la discusión para ahora abordar algunos ejemplos, diciendo que esta serie geométrica será convergente y converge. La suma es A por R sobre 1 menos R cuando R está entre 1 y menos 1. Y en cualquier otro caso la serie será divergente. Pues bien, vamos entonces ahora con ese resultado, bueno, a abordar casos concretos. Entonces, el primero de ellos, consideremos la serie suma n igual a 1 a infinito de 1 sobre 3 a la n. Vamos a estudiar esa serie. Fíjense que esta serie que está acá, esto podemos reescribirlo como suma de n igual a 1 a infinito de 1 sobre 3 todo elevado a la n. Y al estar, digamos, en este escenario, observamos que esto es un caso particular de lo que se tiene aquí, con a igual a 1 y r igual a 1/3, o sea, está en este intervalo. Entonces podemos directamente afirmar que esta serie converge al siguiente valor: 1/3 sobre
1 menos 1/3, lo cual es 1/3 sobre 2/3, y esto se reduce a 1/2. Entonces, para este primer ejemplo tenemos una serie geométrica de razón 1/3 y su convergencia es a 1/2. Vamos con un segundo ejemplo. Aquí consideramos la siguiente serie: suma n igual 1 a infinito de 3 que multiplica a menos 4, y esto elevado a la 1 menos n. Si observamos acá, de entrada no se ve, digamos, que esto sea calce directamente como un caso particular de esto. Aquí vamos a hacer una, digamos, manipulaciones de tipo algebraico y vamos a ver que sí se puede llevar esto a un escenario que se ve exactamente como un caso particular de esto. Fíjese, esto lo podemos escribir así: suma n igual 1 a infinito 3 que multiplica a menos 4 a la 1, lo cual a su vez multiplica a menos 4 a la menos n. Estamos utilizando simplemente propiedades de potencia. Ahora bien, esto es suma de n igual 1 a infinito, esto es menos 4 por 3, esto acá es menos 12. Y esto que está acá, recuerda aquello de que dice que a elevado a la menos n es 1 sobre a la n. Esto que está acá no es más que 1 sobre menos 4 elevado a la n. Pero esto lo podemos expresar así: suma n igual 1 a infinito menos 12 que multiplica a 1 sobre menos 4, o lo que es lo mismo, menos 1/4 elevado a la n. Entonces aquí sí vemos que estamos en un caso particular de lo que se presenta acá, donde a es igual a menos 12 y la razón es menos 1/4, cae aquí. Entonces, ya basándonos en esto, bueno, nos queda que esta suma, esta serie es convergente, y la suma es menos 12 por menos 1/4 sobre 1 menos menos 1/4. Esto da en el numerador, nos queda 3, y en el denominador nos queda, esto es 1/4, entonces nos queda 1 más 1/4, 5/4, y en definitiva el valor de la suma para esta serie es 12/5. N igual a infinito de a por r a la n, cuando r está en este intervalo, es igual a esto. Es decir, establecimos ese resultado para series geométricas. En este video vamos a considerar una generalización de este resultado y vamos a aplicarla en algunos ejemplos. Consideramos aquí la siguiente serie: suma desde n igual n sub 0 a infinito de a por r a la n. Vamos a tener que esto es igual a por r elevado a la n sub 0 sobre 1 menos r, siempre y cuando la razón, que en este caso estamos anotando mediante r, está en ese intervalo. Nótese que aquí esto es independiente del número en el cual usted esté inicializando la serie. Es decir, esto podría ser menos 7, podría ser 0, podría ser 4, podría ser 5, etc. Bueno, entonces vamos ahora entonces con nuestro primer ejemplo. Se trata de la siguiente serie. Tenemos suma de n
igual 0 a infinito de 1 sobre raíz de 2, todo esto elevado a la 2 por n. Entonces, nótese que aquí, si usted confronta esto con lo que se tiene acá, no se observa de manera inmediata que esto sea un caso particular de alguno de estos resultados. Sin embargo, apoyándonos en operaciones, propiedades de potencia, nosotros tenemos que esto puede reescribirse de la siguiente manera: 1 sobre raíz de 2 elevado al cuadrado, y esto a su vez elevado a la n. Todo eso por cuenta de lo que corresponde a saber lo que es potencia de una potencia. Pues bien, a su vez esta expresión que está aquí no es más que suma de n igual 0 a infinito de 1 medio elevado a la n, ya que es 1 sobre raíz de 2. Si usted eleva eso al cuadrado, eso es 1 medio. Ahora obsérvese, al llegar acá estamos en un caso particular de esta situación, donde n sub 0 es igual a 0, a es igual a 1, r, la razón, es 1 medio, que obviamente está acá, y por consiguiente podemos directamente aplicar el resultado que hemos escrito acá, y nos queda aquí arriba 1, ya que siendo a igual a 1, n sub 0 igual a 0, 1 medio a 0 es 1, me queda 1 por 1, 1 arriba, y en el denominador me queda 1 menos 1 medio, que es la razón. Bueno, y al operar aquí nos queda 1 entre 1 medio, y ese cociente es igual a 2. Entonces, así en nuestro primer ejemplo, esta serie hemos podido calcular su valor apoyándonos en esto. Vamos ahora con un segundo ejemplo. Aquí vamos a considerar una expresión, digamos, ligeramente más complicada. Se trata de lo siguiente: suma desde n igual 2 a infinito, vamos a escribir aquí 2 elevado a la n menos 1 más 3 elevado a la n más 1, y todo eso vamos a dividirlo por raíz de 10 elevado a la n. Pues bien, así como en el ejemplo anterior, de aquí no se ve de manera directa que estemos en uno de estos casos. Sin embargo, nuevamente vamos a efectuar algunas operaciones y veremos que podremos calcular, podremos ver que esa serie es convergente y a su vez calcular su valor. Primeramente, esta suma la podemos dividir, reescribir de la siguiente manera. Hemos dicho, esta fracción la podemos escribir como la siguiente suma. Aquí tenemos 2 a la n más 1 dividido por raíz de 10 elevado a la n, esto más 3 a la n más 1, esto dividido por raíz de 10 a la n. Obsérvese que a su vez esto que está aquí puede ser reescrito de la siguiente manera: suma desde n igual 2 a infinito de, veamos, 2 a la menos 1 que multiplica a 2 sobre raíz de 10, todo esto elevado a la n. Y acá, esto podríamos expresarlo como 3 que multiplica a 3 sobre raíz de 10, todo eso elevado a la n. Ciertamente lo que se hizo fue, por ejemplo, en el primer caso, 2 a la n menos 1, esto no es más que 2 a la menos 1
por 2 a la n. Pero si esto está dividido por raíz de 10 a la n, entonces escribiendo acá esto que está aquí, nos queda que esta expresión puede ser escrito por propiedades de potencia como 2 sobre raíz de 10 todo elevado a la n, que es lo que tenemos acá. Y argumento del mismo tipo me dice que a su vez esto se puede reescribir de esta manera. Ahora obsérvese. Aquí, si usted, por ejemplo, le presta atención única y exclusivamente a esta serie, se observa que estamos en un caso particular de esta, donde la razón sería 2 sobre raíz de 10, lo cual es un número entre menos 1 y 1. Por lo tanto, esta serie sería convergente. Y si le presta atención a esta serie, nuevamente estamos en un caso particular de esta que está acá, y nuevamente se tiene una serie que es convergente. Bueno, eso me permite a mí entonces hacer lo siguiente: escribir esta serie como una suma de dos series, donde cada una de ellas será convergente. La primera de ellas es 2 a la menos 1, que es lo mismo que, vamos a ponerlo así, 2 a la menos 1, luego usamos el hecho que eso es lo mismo que un medio, ¿no? 2 sobre raíz de 10 a la n, más serie, suma de n igual 2, a infinito, 3 por 3 sobre raíz de 10, todo a la n. Pues bien, como dijimos hace poco, este y este son casos particulares de esta situación. Bueno, vamos a aplicar la fórmula. Entonces, en el primer caso, tenemos que esto que está acá, a vale 2 a la menos 1, r vale 2 sobre raíz de 10 y n sub 0 vale 2. Aplicando esto nos queda 2 a la menos 1 por 2 sobre raíz de 10 al cuadrado, esto dividido por 1 menos 2 sobre raíz de 10. Y para esta serie tenemos como resultado que esto es 3 por 3 sobre raíz de 10 al cuadrado dividido por 1 menos 3 sobre raíz de 10. Pues bien, ese es el resultado de esta serie. Lo que nos quedaría ahora sería, bueno, un poco expresar esto de una manera más sencilla, ¿no? Sacar aquí algunas cuentas para presentar mejor el resultado. Vamos a hacerlo. Esto es igual a, tenemos aquí 2 sobre raíz de 10 elevado al cuadrado, eso no es más que 4 décimos, pero 4 décimos es 2 quintos, 2 quintos. Ahora, 2 a la menos 1, esto es 1 sobre 2, un medio, 2 quintos por un medio sería un quinto, lo tenemos acá, un quinto. Y por aquí tenemos, podemos operar acá, tenemos raíz de 10 menos 2 todo sobre raíz de 10. Aquí, esto lo podemos escribir como 3 sobre raíz de 10 al cuadrado, eso no es más que 9 décimos. 9 décimos por 3 sería 27 décimos. Entonces vamos a poner aquí 27 décimos. Y acá abajo, procediendo de manera igual, análoga a lo que hicimos antes, tengo raíz de 10 menos 3 sobre raíz de 10. Y ahora esto lo podemos escribir así, como raíz de 10
sobre 5 que multiplica a raíz de 10 menos 2, y acá tenemos 27 raíz de 10 dividido por 10 por raíz de 10 menos 3. Vamos a dar el resultado expresado de esa manera, que obviamente luce más decente que lo que está acá, ¿no? Aquí quizás usted puede hacer algunas simplificaciones. Bueno, si gusta, series, las cuales no son geométricas, pero sin embargo uno puede, siguiendo algún procedimiento, utilizando propiedades de ciertas funciones, cuestiones algebraicas, etcétera, uno puede dar explícitamente una expresión para S sub n, la cual sea manejable. El primer ejemplo acá corresponde a esta serie. Serie de n igual 1 a infinito de este logaritmo que está acá entre este producto. Bien, bueno, ¿qué es la sucesión de las sumas parciales aquí? ¿Quién es S sub n? Si usted recuerda lo que vimos en el primer video sobre esta serie de series numéricas, la sucesión de las sumas parciales en este caso particular no es más que suma desde k igual 1 hasta n de esta expresión que está aquí, donde reemplazamos acá n por k, ¿no? Entonces tenemos esto que está acá. Esto es lo que sería, en este caso particular, la sucesión de las sumas parciales. Ahora, aquí, en esta situación, vamos a apoyarnos en dos cosas que, bueno, son conocidas. Primero, esta propiedad de logaritmos. Si usted sabe, si usted tiene el cociente y considera el logaritmo para un cociente, en este caso a entre b, esto es lo mismo que el logaritmo de a menos logaritmo de b, por supuesto siendo a y b positivo. Por otra parte, si usted tiene, por ejemplo, la siguiente fracción, una fracción de este tipo, vamos a poner acá, qué sé yo, a menos b sobre c. Nosotros sabemos que esto podemos expresarlo así, a sobre c menos b sobre c. Entonces, apoyando en estas dos hechos conocidos, esto lo podemos reescribir de esta manera. Primeramente, utilizando la propiedad del logaritmo escrita arriba, esto no es más que suma de k igual 1 hasta n de este cociente, logaritmo neperiano de k más 2 menos logaritmo neperiano de k más 1 dividido por este producto. Pero a su vez, esto podemos escribirlo así: suma desde k igual 1 hasta n de 1 entre logaritmo de k más 1 menos 1 entre logaritmo de k más 2. Eso, por supuesto, usando este hecho. Entonces hemos visto así que la sucesión de las sumas parciales puede escribirse de esta manera. Aquí una particularidad sobre la cual vamos a regresar pronto y sobre la cual vamos a hacer énfasis. Primero vamos aquí a hacer lo siguiente: vamos a ir reemplazando valores de k para ver cómo van quedando los términos en esta suma parcial. Si arrancamos reemplazando k igual a 1, nos queda aquí 1 sobre el logaritmo neperiano de 2 menos 1 sobre el logaritmo neperiano de 3.
Puse k igual 1 acá, k igual 1 acá, y esto se transforma en esto que está acá. Para el segundo valor de k, consideramos k igual 2, me va a quedar 1 sobre el logaritmo neperiano de 3, 2 más 1, 3, menos 1 sobre el logaritmo neperiano de 4. Uno sigue reemplazando valores de k. Cuando llega, digamos, acá al penúltimo valor de k, que sería el anterior a este, n-1, esto se transforma en ¿qué cosa? 1 sobre logaritmo neperiano de n, ¿no? Tengo aquí n-1, n-1 más 1, eso no es más que n. Aquí tengo 1 sobre logaritmo neperiano de, pongo n-1 acá, le sumo 2, eso se reduce a n más 1. Entonces resulta esta expresión cuando reemplazo por el valor previo a n acá, es decir, n-1. Cuando tomo el último valor de k, tengo el último sumando en la suma parcial, que sería en este caso 1 sobre el logaritmo neperiano de n más 1 menos 1 sobre el logaritmo neperiano, en este caso de n más 2. Ahora, ¿qué se observa si miramos detenidamente esta suma? Aquí hay unos cuantos términos que se cancelan. Incluso aquí se puede, digamos, ver que hay un patrón, ¿no? Si usted toma dos paréntesis consecutivos, en el primero de los dos paréntesis, su segundo término se va a cancelar con el primer término del paréntesis que sigue. Así, segundo término acá se cancela con el primer término del paréntesis que sigue. ¿Qué vendría acá? Aquí vendría 1 sobre el logaritmo neperiano de 4 menos 1 sobre el logaritmo neperiano de 5. Ciertamente, segundo término de este se cancela con primer término del que sigue. Acá, segundo término de este se cancela con el primer término del que sigue, ¿no? Aquí el primer término de este se cancelaría con segundo término del anterior. Entonces, en esta suma parcial, nótese que han sobrevivido, por decirlo así, solamente dos términos. Es decir, la suma parcial acá no es más que 1 sobre logaritmo neperiano de 2 menos 1 sobre logaritmo neperiano de n más 2. Entonces tenemos aquí una situación en la que, como anunciamos al principio del video, se trata de dar ejemplos en los cuales podemos dar una forma explícita para la suma parcial y que además sea, por decirlo así, manejable. Bueno, acá, en este caso particular, ¿qué otra cosa es para resaltar, para tomar en cuenta? Nosotros, la suma parcial se reescribió de esta manera. Es decir, que aquí aparece esto que está aquí, ¿no? El término general para la suma parcial, que se está sumando es esto. Pero esto lo reescribimos de esta forma. Si usted observa, eso sería lo que correspondería aquí a sub n, pero estoy poniendo k, ¿no? Entonces podemos decir que esto es a sub k o que esto es a sub n. Si lo miramos acá, a sub k, hemos visto que a sub k, hemos podido expresarlo de la siguiente manera, como la diferencia de dos términos consecutivos en una sucesión. En efecto, si usted toma esta sucesión, considera b sub k igual a 1 sobre el logaritmo neperiano de k más 1, esto con k igual 1, 2, 3, etc. Si yo a b sub k le resto el que sigue aquí, ¿cuál es? Incremento esto en una unidad, ¿no? Pongo aquí k más 1, pongo aquí k más 1, tendría k más 2. Tenemos esto.
Entonces, ¿qué es lo que, una cosa importante para resaltar en este ejemplo? Que acá hemos logrado expresar el término de unidad que se está sumando aquí con una diferencia asociada a una sucesión y diferencia de términos consecutivos en esa sucesión. Cuando ese es el caso, cuando es posible obtener esta representación, se dice que la serie que estamos considerando es una serie telescópica. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cuando se tiene una serie telescópica, en principio es sencillo obtener la sucesión de las sumas parciales y a partir de esto usted estudia lo que corresponde a convergencia o divergencia. Entonces, para cerrar este primer ejemplo, ¿qué tenemos? Bueno, que sería el límite de S sub n cuando n tiende a infinito. En este caso, el límite de S sub n cuando n tiende a infinito no es más que estudiar el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión que está acá. Entonces, en este caso particular, límite cuando n tiende a infinito de S sub n, ¿eso qué va a ser? Eso no va a ser más que 1 sobre logaritmo neperiano de 2. Cuando n tiende a infinito, esto es una constante, esto no depende de n, y en este cociente, estos valores cada vez se hacen más grandes, un cociente de la forma constante arriba, expresión que se hace muy grande, esto va a 0. Entonces, en este primer ejemplo, lo que hemos visto con la discusión dada es que esta serie es convergente, esta serie es telescópica y el valor al cual converge es 1 sobre el logaritmo neperiano de 2. Vamos ahora a considerar un segundo ejemplo aquí. Vamos a considerar un segundo ejemplo. Vamos a dar esto guardado acá, porque en este ejemplo también vamos a tener una situación que corresponde a una serie telescópica. Vamos a ver cómo develamos eso. Aquí se trata de lo siguiente: suma de n igual, vamos a inicializar esto en 2, suma de n igual 2 a infinito de 1 sobre n cuadrado, digamos más 5n más 6. Tenemos acá esa serie. Aquí la suma parcial, que sería S sub n, sería suma desde k igual ¿qué? K igual 2. Esto está arrancando aquí en 2, ¿no? Desde k igual 2 hasta n de 1 sobre k cuadrado más 5k más 6. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tratar de expresar esto sería a sub k en este caso, ¿no? Si yo voy a tratar de expresar esto de esta manera, lo deseable sería aquí ver esto como una diferencia, ¿no? Entonces, para eso, vamos aquí dos cosas. Primero, observar que esto no es más que suma desde k igual 2 hasta n de 1 sobre k más 2 por k más 3. Ciertamente, si usted factoriza la expresión k cuadrado más 5k más 6, eso puede expresarse así. Y ahora, en la búsqueda de si es posible tener una descomposición de este tipo, vamos a irnos a aquella que se estudia a veces cuando se está calculando ciertas integrales. Aquí esto, descomponer fracciones parciales. Bueno, esto que está acá, va a ser posible encontrar los dos valores a y b, tal que esto se expresa así. Entonces, vamos a ver quiénes son esos valores. Acá tenemos que esto no es más que operando, esto es a que multiplica
k más 3 más b que multiplica a k más 2, todo eso dividido por este producto k más 2 por k más 3. Ahora bien, ¿qué se observa acá? Tengo que esta fracción es igual a esto. Como los denominadores coinciden, entonces eso va a forzar a que los numeradores también coinciden. Es decir, 1 va a ser igual a esto, lo cual a su vez podemos reescribir como a más b, todo que multiplica acá, y eso le sumo 3a más 2b. Entonces podemos pensar esto para aplicar lo que se llama coeficientes indeterminados. Un polinomio en k, digamos de primer grado aquí, un polinomio en k, dos polinomios son iguales si los correspondientes coeficientes coinciden. Es decir, lo que acompaña acá, que es 0, debería coincidir con lo que acompaña aquí, acá, que es a más b. Es decir, a más b es 0. Y el término independiente acá coincide con el término independiente aquí, es decir, 3a más 2b es igual a 1. 3a más 2b es igual a 1. Bueno, este es un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas lineal, muy sencillo. Aquí resuélvalo, lo he propuesto para usted. Se puede ver que la solución de esto es a igual 1, b igual menos 1. O sea, los valores que resuelven ese sistema de ecuaciones. Pero si resulta que a es igual a 1 y b es igual a menos 1, al regresar acá, ¿qué tenemos? Bueno, que esta expresión sea escrito como 1 sobre k más 2, pongo aquí menos 1, o lo que es lo mismo poner menos acá y 1 aquí. Entonces esto se ha expresado de esta forma. Es decir, la sucesión de las sumas parciales, lo que tenemos acá se ha reescrito así. Vamos a buscar espacio acá. Esto es suma desde k igual 2 hasta n de 1 sobre k más 2 menos 1 sobre k más 3. Entonces nótese que tenemos nuevamente esa particularidad que se presentó en el ejemplo previo. Es decir, esto que está acá, que lo llamaríamos a sub k, o esto que está aquí, también a sub k, hemos logrado expresarlo como una diferencia donde yo puedo mirar a esto como b sub k y esto como el que le sigue, ¿no? Si yo reemplazo aquí donde aparece k, pongo k más 1, voy a tener k más 3, tenemos esto. Entonces eso es una suma telescópica, por lo tanto es una serie telescópica. Al desarrollar esto que tenemos, bueno, vamos a proceder como antes, pues. No tengo reemplazo por el primer término acá, que es 2, tenemos acá un cuarto menos un quinto. Un cuarto menos un quinto. En el que sigue, cuando pongo k igual a 3, ¿qué tenemos acá? Pongo 3 acá, tengo 3 más 2, 5. Si pongo 3 acá, tengo 3 más 3, 6. Seguimos. Vamos a tomar aquí, tenemos el penúltimo término, n menos 1. Si pongo aquí n menos 1, n menos 1 más 2, tendría n más 1. Menos, aquí tendríamos, si pongo n menos 1, tendría n menos 1 más 3, sería n más 2. Y en el último término, ¿qué tendríamos? Cuando reemplazamos por k igual n, tendríamos 1
sobre n más 2 menos 1 sobre n más 3. Y ahí en este caso, ¿a qué se reduce la suma parcial? Bueno, obsérvese. Aquí se cancelan todos los términos a excepción de este que está acá y este que está aquí. Es decir, en este caso particular, y me vengo aquí, la suma parcial, hemos visto que no es más que un cuarto menos 1 sobre n más 3. Eso es la suma parcial. Con todo el trabajo que hemos hecho, hemos visto que esto no es más que esta expresión. ¿Y qué ocurre con esa expresión cuando n tiende a infinito? Bueno, en este caso particular, cuando n tiende a infinito, tenemos que s sub n, límite cuando n tiende a infinito, esta expresión no es más que un cuarto. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que esta serie es telescópica, que es telescópica es todo razonamiento que hicimos, ¿no? Pero esto me está diciendo que esta serie converge y el valor al cual converge es un cuarto. En próximos videos vamos a considerar algunas otras series, las cuales también, aunque la suma parcial no se reescriba en términos de una sucesión en la cual se respeta esto que está acá, que también sea, siguiendo las ideas que están aquí, pueda darse en forma explícita, de tal manera que sea manejable, pues. La suma de esta serie. Esta es una serie que es convergente y la tarea acá, vamos a ver que es posible, en este caso particular, determinar a qué valor converge esta serie. Bueno, para eso vamos a considerar la sucesión de las sumas parciales y la tarea será ver que para esta uno puede hallar una fórmula explícita para dicha suma. En este caso, cuando la solución de las sumas parciales es esto que está acá, lo que estoy escribiendo, y a objeto de ver cómo lograr que ella se exprese en forma bien sencilla, para luego estudiar el límite cuando n tiende a infinito, vamos aquí a la expresión que tenemos acá, este cociente, vamos a descomponerlo en fracciones parciales. Es decir, vamos a aquello que con frecuencia se usa para ciertas integrales, ¿no? Es posible acá encontrar tres valores A, B y C, tales que esto se escribe así: A sobre K más B sobre K más 1 más C sobre K más 2. ¿Qué se hace aquí? Bueno, cuando operamos estas tres fracciones, las llevamos a una sola, resulta lo siguiente: tenemos en el numerador A, que multiplica a K más 1 por K más 2, B, que multiplica a K por K más 2, y C, que multiplica a K por K más 1. En el denominador tenemos el producto K por K más 1 por K más 2. Entonces, bueno, ¿qué observamos acá? Que esta fracción coincide con esta, pero además los denominadores son iguales. Si los denominadores son iguales, eso conduce a que forzosamente los numeradores deben coincidir. Es decir, 1 será igual a todo esto. Para aquí voy a hacer lo siguiente: esta expresión la voy a reescribir de manera tal
de que voy a agrupar términos semejantes. Es decir, todo lo que está acompañando acá cuadrado, todo lo que está acompañando acá y lo que sería el término independiente. Si usted observa aquí, lo que acompaña acá cuadrado no será más que A más B más C. Ciertamente, si yo multiplico K más 1 por K más 2, lo que corresponde a K cuadrado será simplemente K cuadrado multiplicado por A y allí este A. Análogamente, aquí se observa que aparece B acompañando a K cuadrado y aquí C. Lo que corresponde a K, lo que sea el coeficiente de K, lo que acompaña a K, ¿qué tendríamos? Al multiplicar estos dos polinomios de grado 1, polinomios en K, resulta que lo que acompaña a K es 3. Entonces quedaría 3 por A, ahí quedaría 2 por B, ahí quedaría C. Entonces quedaría 3A más 2B más C. Y finalmente que sea el término independiente, o sea, aquello que está libre de K. Si multiplico estos dos me queda aquí 2 por A. Aquí no hay término independiente, aquí me queda BK cuadrado, 2BK, no hay nada que esté libre de K, lo mismo acá. Por lo tanto, término independiente nada más es 2A. Entonces tenemos aquí 2A. Pues bien, ahora usamos lo que se denomina coeficientes indeterminados. Miro esto como un polinomio en K, esto también, con la particularidad que aquí es constante, y cuando los polinomios son iguales, cuando los correspondientes coeficientes coinciden. Entonces acá, lo que acompaña a K cuadrado, al ser aquí A más B más C, y al ser aquí 0, me conduce a que A más B más C es igual a 0. De la misma manera se observa que lo que acompaña acá será 0, es decir, 3A más 2B más C es igual a 0. Y término independiente, 2A acá es igual a 1, término independiente acá, o sea, 2A es igual a 1. Tenemos así una situación bien sencilla, o sea, en particular un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas lineal, pero bien sencillo acá porque de la tercera ecuación directamente se ve cuál es el valor de A. A vale 1/2. Complete usted los detalles, o sea, reemplaza aquí 1/2, reemplaza aquí 1/2, haciendo eso le queda un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, B y C. Complete usted los detalles y vea que B vale menos 1 y que C vale 1/2. Es decir, en este sistema de ecuaciones la solución es A igual a 1/2, B es igual menos 1, C es igual a 1/2. Entonces eso, al reemplazar aquí, nos lleva a ¿qué cosa? Tenemos aquí, vamos a escribir aquí el del medio como el menos, tenemos aquí, esto corresponde a B, aquí tenemos 1/2 que corresponde a A, aquí tenemos 1/2 que corresponde a C. Tenemos eso que está allí, determinamos las constantes y esto a su vez podemos escribirlo de esta manera. Esto es, digamos, 1 sobre 2K menos 1 sobre K más 1 más 1 sobre 2K más 2. Cuando llegar acá vemos la tarea en lo que respecta a descomponer esto en fracciones parciales ya está hecha. Ahora, ¿qué ventaja? ¿Cómo podemos proceder ahora para ver? Que la tarea sería ahora reemplazar los valores de K aquí, hacer la suma y ver si hay algún patrón que me diga, bueno, tal término se cancela con otro término, esto sobrevive, en fin, pues. De acá, por lo menos de entrada, no se ve que aquí se presente un patrón tipo suma telescópica. Sin embargo, si usted observa el número menos 1, fíjense este detalle aquí, el número menos 1, usted lo puede escribir, por ejemplo, de esta manera, menos 1/2 y menos 1/2. ¿Por qué estoy pensando en eso?
Porque si yo esto lo expreso como menos un medio de K y menos un medio de K más 1 y menos un medio de K más 1, por cuenta de esto, yo podría agrupar aquí 1 sobre K más 1, 1 sobre K menos 1 sobre K más 1 y 1 sobre K menos 2, 1 sobre K menos 1. Agrupar dos que estén consecutivos, pues, en lo que respecta al índice. K, el siguiente, K más 1. K más 1, el siguiente, K más 2. Específicamente, lo que quiero decir es que con esto que está acá, usted puede reescribir esto de la siguiente manera. Un medio que multiplica a 1 sobre K menos 1 sobre K más 1 más un medio que multiplica a 1 sobre K más 2 menos 1 sobre K más 1. Entonces esto ya, por decirlo así, ya pintaría mejor para cuando uno vaya a desarrollar la suma parcial, para cuando uno se venga acá y vaya reemplazando por valores de K. Pero fíjense, tenemos entonces que esto se puede escribir de esta manera. Todo esto lo reemplazo por esto, pero a su vez aquí hay un medio que lo puedo extraer como factor común, más aún lo puedo poner fuera de la sumatoria, y me queda un medio suma K igual a 1 hasta n de 1 entre K menos 1 entre K más 1 más 1 entre K más 2 menos 1 entre K más 1. Y ahora aquí sí se presenta el tipo de patrón que corresponde a una suma telescópica. Aquí lo tenemos, aquí también lo tenemos. Entonces vamos a ir reemplazando valores de K, o los valores de K en esta suma, a desarrollar la suma. Y digamos ver con qué nos encontramos. Aquí tenemos entonces un medio que multiplica, por supuesto, a todo lo que vamos a escribir ahora acá. Comenzamos reemplazando K igual a 1. Al reemplazar K igual a 1 acá, obtenemos 1 menos un medio más un tercio menos un medio. Tenemos todo eso cuando K vale 1. Para K igual a 1 tenemos esto. Cuando K vale 2, ¿qué tenemos? Tenemos un medio menos un tercio. Por acá esto. Y por acá tenemos un cuarto menos un tercio. Entonces eso cuando K vale 2. Para K igual 3 tenemos un tercio menos un cuarto más un quinto menos un cuarto. Entonces esto para cuando K vale 3. Seguimos por supuesto agregando valores de K. Vamos a seguir avanzando, vamos a agregar lo que corresponde acá al penúltimo valor, cuando K es igual a n menos 1. Cuando K es igual a n menos 1, tenemos acá 1 sobre n menos 1, n menos 1 lo reemplazo acá y esto queda 1 entre n, ¿no? Acá abajo queda menos 1 entre n, y acá tenemos n menos 1 aquí, n menos 1 más 2, n más 1, 1 sobre n más 1, menos 1 entre n. Entonces resulta esto cuando K es igual a n menos
Para el último valor de K en esta suma, tenemos aquí el último valor de K que es n, 1 entre n menos 1 entre n más 1, más 1 entre n más 2, 1 entre n más 2, menos 1 entre n más 1. Entonces con esto hemos escrito lo que es el desarrollo, por decirlo así, esta sumatoria. Por supuesto que hay que cerrar este corchete que cerró al principio, ¿no? Ok, entonces vamos a tratar de velar aquí qué cosas sobreviven, qué cosas se simplifican o cancelan. Y para eso, tomando en cuenta yo esta estructura, yo voy a prestar la atención primero a estos paréntesis. Este que está acá, este que está aquí, este que está acá, este que está acá, este que está acá. O sea, los paréntesis que están asociados con esta estructura que se presenta acá. Posteriormente, vamos a prestar la atención a esta estructura, ¿no? Entonces voy a ver estos paréntesis. Entonces vamos, por decirlo así, con la primera estructura. ¿Qué observamos aquí? Digo que me concentro en ello porque esos son del tipo que me reflejan, pues, una suma telescópica. ¿Qué observamos acá? Si usted observa estos dos consecutivos, resulta que el segundo término aquí se cancela con el primer término acá. El segundo término aquí se cancela con el primer término del que sigue, en lo que corresponde a esta estructura. Y eso se va a seguir repitiendo. Si llegamos acá, resulta que el segundo término aquí se cancela con el primer término del que sigue en el tipo de estructura que estamos considerando. Por supuesto, este que está aquí, el primer término aquí, ¿con quién se va a cancelar? Se va a cancelar con el segundo término de la estructura que corresponde a este paréntesis, previamente. ¿De acuerdo? Ahora, eso me está diciendo a mí que en este caso, lo que corresponde, los sumandos que están saliendo, por decirlo así, de esta expresión que está acá, de allí va a sobrevivir este término que está acá y también va a sobrevivir este término que está aquí. Sobrevivieron nada más dos de los términos, los demás se simplificaron. Vamos ahora con lo que está asociado con esta estructura que aparece acá. ¿Qué se observa? Bueno, si usted mira, el primer término acá se cancela con el segundo término aquí. El primer término acá se cancela con el segundo término aquí. Y así sucesivamente. Por supuesto, este no se cancela con ninguno, porque se cancelaría con el primer término del que viene antes, pero antes no viene ninguno que está asociado con esta estructura. Este sobrevive. Siguiendo por aquí, ¿qué tenemos? Que el primer término acá se cancela con el segundo término aquí. Por supuesto, aquí este que está acá va a sobrevivir también. Ese también va a sobrevivir. Y este que está aquí también se va a cancelar. Ese se cancelaría ¿con cuál? Ese se cancelaría con lo que correspondería el primer término en la estructura que corresponde a él en el paréntesis anterior. Entonces, bueno, ya estamos listos con lo que corresponde aquí a la suma parcial. Fíjense que de aquí sobreviven en total, pues, 1, 2, 3, 4 términos. En este caso, Sn, la suma parcial se ha reducido a 1/2 por 7 acá, 1 menos 1/2, 1 menos 1/2, y tenemos por aquí menos 1 sobre n más 1, y finalmente más 1 sobre n más 2. Entonces, en este caso, ya para esta serie que nos hemos planteado aquí, hemos visto que en forma explícita, pues, tenemos una expresión para S sub n y
esta es fácil de manejar en lo que respecta al límite cuando n tiende a infinito. El límite cuando n tiende a infinito de S sub n es lo que me va a decir si la serie converge o diverge. En este caso particular, este límite va a existir, la serie entonces será convergente y el valor de este límite ¿cuánto vale? A ver, límite cuando n tiende a infinito de S sub n acá, donde S sub n, repito, es esto, ¿no? Esto no es más que el límite cuando n tiende a infinito. Vamos a simplificar aquí un poco las cosas. Esto es 1 menos 1 medio, es 1 medio por 1 medio. Esto es 1 cuarto. Vamos a poner acá 1 cuarto. Y 1 medio multiplica todo esto. Vamos a ponerlo así. 1 medio se multiplica a menos 1 sobre n más 1 más 1 sobre n más 2. Ya con esto es fácil darse cuenta que este límite existe y es 1 cuarto. Aquí cuando n tiende a infinito, esta expresión va a 0, esta expresión va a 0, esto va a 0, esto es una constante, no depende de n, el límite se reduce a eso. En conclusión, como asumamos al principio, esta serie es convergente y además hemos visto que ella converge a 1 cuarto, cual es convergente, y la tarea que nos planteamos es encontrar el valor al cual la serie converge. Pues bien, eso lo vamos a abordar mediante el estudio de la sucesión de las sumas parciales S sub n, lo cual en este caso no es más que suma desde k igual 2 hasta n de 1 sobre 4k al cuadrado menos 9. Si usted observa aquí en este cociente tenemos que el denominador no es más que una diferencia de cuadrados. Pues bien, vamos a factorizar esa diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados se factoriza como suma por diferencia, y haciendo eso nos queda acá 2k menos 3 por 2k más 3. Bueno, a continuación, considerando esta expresión, vamos a usar descomponer esto en fracciones parciales. Es decir, vamos a escribir esto de la forma una constante a sobre 2k menos 3, esta fracción, más b sobre 2k más 3. Es decir, es posible encontrar valores de a y b tales que esto se expresa en esta forma. Al operar acá, al sumar estas dos fracciones, tenemos lo siguiente. En el numerador aparece a, que multiplica a 2k más 3, y a eso le sumamos b, que multiplica a 2k menos 3. Eso está en el numerador, y en el denominador, por supuesto, tenemos el producto 2k menos 3 por 2k más 3. Ahora bien, aquí se nota que siendo esta fracción igual a esta y coincidiendo los denominadores, entonces los numeradores también deben coincidir. Es decir, en este caso 1 será igual a 2a más 2b por k más 3a menos 3b. Lo que hice fue al operar acá, agrupé términos semejantes y resulta eso que está allí. Ahora bien, si miramos esto, tenemos en este miembro un polinomio en k, lo cual es igual a 1. Esto lo podemos pensar también como un polinomio en k, que en este caso es constante, y luego por coeficientes indeterminados va a resultar de aquí
que A más B es igual a 0 y que 3 por A menos B es igual a 1. Es decir, tenemos lo que acompaña aquí a acá es 2A más B. Aquí lo que acompaña acá sería 0, ya que no se ve término en K. Entonces 2A más B es igual a 0, de donde resulta que A más B es igual a 0. Por otra parte, el término independiente 3A menos 3B tiene que ser igual a lo que es el término independiente acá, que es 1. De acá saqué factor común 3 y lo expresamos de esa forma. Tenemos entonces así un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas lineales, el cual no voy a resolver, realmente es sencillo, lo dejo para usted. La solución de este sistema será, si se hacen las cuentas en forma correcta, esto va a quedar que A es igual a 1/6 y B es igual a menos 1/6. Entonces con esto ya tenemos aquí los valores a los cuales nos referíamos, A y B, tal vez que esto se descompone así. Tenemos acá, podemos poner acá 1/6 y al lado aquí menos 1/6. Tenemos 1/6 para A menos 1/6 para B. Bueno, a continuación, ¿qué hacemos? Esto lo reemplazamos por la descomposición que acaba de obtenerse. Y haciendo eso, podemos, por ejemplo, se observa acá que en esta fracción tenemos el número 1/6 y aquí también lo tenemos. Podemos sacar 1/6 como factor común. Y más aún, reemplazando acá y sacando 1/6 como factor común, como eso no depende de acá, podemos incluso ponerlo aquí enfrente de la sumatoria. Entonces nos queda 1/6 que multiplica a suma desde k igual 2 hasta n de 1 sobre 2k menos 3. 1 sobre 2k menos 3 menos 1 sobre 2k más 3. Entonces hemos llegado a eso. Hasta ahora, resumiendo, ¿qué es lo que hemos hecho? Se planteó la serie, escribimos lo que corresponde a la solución de las sumas parciales, factorizamos acá, entonces obtuvimos esto y después descomponiendo esto en fracciones parciales, pasamos a esto que está aquí. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente en el enfoque que estamos nosotros aquí utilizando? Vamos a desarrollar esta sumatoria. Vamos a ir asignando valores acá, corriendo acá los valores, K2, 3, etc. Y a partir de allí identificar cuál sería, digamos, el patrón que nos va a permitir escribir S sub n en una forma simplificada, compacta, condensada, algo que sea fácil de manejar posteriormente para ver el valor al cual la serie converge. Entonces tenemos 1/6 que multiplica A. Comenzamos aquí a reemplazar valores de K. Cuando K vale 2, reemplazamos 2 acá, tenemos 1 menos 1/7. Cuando K vale 3, tenemos 1/3 menos 1/9. Cuando K vale 4, aquí voy a seguir reemplazando algunos valores, aquí no se está observando algún patrón, algunas simplificaciones. Cuando K vale 4, tenemos aquí, reemplazamos 4 acá donde aparece K y tenemos 1 sobre 2 por 4, 8 menos 3, 5, 1/5 menos 1, 2 por 4, 8 más 3, 11, 1/11. Vamos a tomar algún otro valor de K, o mejor dicho, el que sigue, sería en este caso 5. 2, 3, 4, 5. Cuando K vale 5, tenemos aquí 1/7. Aquí tenemos 2 por 5, 10. 1/13. Vamos con otro valor acá. Cuando K vale 6, tenemos aquí
12 menos 3, 9, un noveno menos 15avos. Y vamos a, bueno, seguir añadiendo algunos otros términos, ¿no? Vamos a detenernos acá un momento. Obsérvese aquí que en este primer paréntesis el segundo término se cancela con lo que sería el primer término en este paréntesis. Tenemos esto. Si nos venimos a este paréntesis, vemos que el segundo término acá se cancelaría con lo que es el primer término aquí. Si yo considero este paréntesis, se tendría que el segundo término acá se cancelaría con lo que es el primer término del paréntesis que sigue aquí. Es decir, ya está, lo que hemos identificado es lo siguiente: usted tiene un paréntesis, brinca dos paréntesis, y en el paréntesis que consigue posteriormente va a tener que el segundo término en el primer paréntesis se simplifica con el primer término de ese paréntesis que considera después de haber brincado dos paréntesis. Este dijimos se cancelaría Q1 porque está por allá posteriormente. Este también se cancelaría Q1 que está posteriormente. Ahora bien, este y eso no se cancelarían con ninguno. ¿Por qué razón? Porque en caso de este cancelarse, tendría que echar para atrás tres paréntesis y él se cancelaría con el segundo del tercer paréntesis que eche para atrás, pero eso no existe. Lo mismo ocurriría acá y lo mismo ocurriría acá. Estos términos sobreviven. Vamos ahora aquí a agregar los últimos, vamos a considerar los últimos 4 términos en la sumatoria esta. Tenemos lo siguiente, los últimos 4 términos. ¿Cuáles serían? Cuando k es igual a n menos 3, cuando k es igual a n menos 2, n menos 1 y n. Cuando k es igual a n menos 3 y nos venimos acá, ¿qué tenemos? Tenemos 2n menos 3 menos 3. Aquí reemplazamos, ¿no? Entonces esto me conduce a qué número. 2n menos 6 menos 3 menos 9. Aquí al lado, si en vez de poner menos, mejor dicho, si en vez de poner menos acá pongo más, como lo indica esto, ¿qué tendríamos? 2n menos 6 más 3 sería 2n menos 3. Entonces tenemos ese sumando en el desarrollo de esto cuando k es igual a n menos 3. Cuando reemplazamos por n menos 2, ¿qué tendríamos? Tendríamos, vamos a poner aquí, tendríamos 2n menos 4 y menos 3, 2n menos 7. Y al lado, ¿qué tendríamos? Si en vez de poner aquí menos ponemos más, entonces tendríamos 2n, supuestos 2n, menos 4 más 3 menos 1 aquí. Cuando tomamos n menos 1, el penúltimo término en la sumatoria, tenemos 1 sobre 2 por n menos 2 menos 3 es menos 4. Aquí tendríamos, cuando consideramos el más, 2 por n menos 2 más 3 es más 1. 2n más 1. Y finalmente, cuando consideramos el último valor para acá, que es n, tenemos 1, 2n menos 3 menos 1 sobre 2n más 3. Esto cerramos aquí paréntesis y por supuesto cerramos también corchete. Y ahora, si prestamos atención a lo que se observó al principio, cuando hicimos las simplificaciones acá, bueno, ¿qué se va a observar? Que el segundo término aquí se va a cancelar con lo que sería
el primer término después que usted brinca dos paréntesis. Por supuesto, este que está aquí no se cancelaría con nadie, porque debería pasar dos paréntesis y en el siguiente simplifico, pero tal paréntesis no existe. Este tampoco se simplificaría, y lo mismo este tampoco se simplificaría. Este que está acá, sin embargo, sí se simplificaría. ¿Con qué se simplificaría él? Echo para atrás tres paréntesis, y en el tercero de esos tres paréntesis, cuando retrocedo, este se cancela con el segundo de los términos. Entonces, en definitiva, aquí en la suma parcial estamos trabajando lo que va a quedar en lo siguiente: un sexto de ¿quiénes sobreviven? Sobrevive 1, sobrevive un tercio, sobrevive un quinto. Y por otra parte, al final, ¿quiénes sobreviven? Sobrevive este, que este también se simplificó, sobrevive este y este. Vamos a colocarlos. Entonces tengo aquí menos 1 sobre 2n menos 1, menos 1 sobre 2n más 1, y finalmente menos 1 sobre 2n más 3. Entonces eso es S sub n. Se redujo, se simplificó la suma parcial, se tuvo una expresión, la cual veremos a continuación es fácil de manejar. Efectivamente, a objeto de ver a qué valor converge esta serie, ¿qué es lo que se hace ahora? Se plantea lo que es límite cuando n tiende a infinito de S sub n. Pero vamos a escribir acá directamente ese resultado. ¿Qué ocurre con esto cuando n tiende a infinito? Bueno, fíjense, esta expresión va a 0. Esta expresión también va a 0. Y esta expresión también va a 0. En esas tres fracciones que tenemos arriba constante, lo que está abajo se hace muy grande, los cocientes van a 0. Entonces, esto que está aquí por otra parte, esto no depende de n. Cuando n tiende a infinito, esto que está aquí, este límite no es más que un sexto de esta expresión que está acá. 1 más un tercio más un quinto. Siendo eso entonces el valor al cual esta serie converge. Vamos a operar acá. Esto es un sexto. Esto, por ejemplo, 1 más un tercio, lo podemos escribir como 4 tercios. 4 tercios. Entonces tenemos 4 tercios más un quinto. Y 4 tercios más un quinto, ¿qué cosa es? Bueno, eso no es más que un sexto. 15 acá, que es el mínimo común múltiplo. 15 entre 3 es 5, por 4, 20. 15 entre 5 es 3, por 1, 3. Entonces esto queda 23 sobre 6 por 15. Pero 6 por 15 no es más que 90. Entonces, en este video, la serie que se consideró, la cual es convergente, el valor al cual ella converge es 23/90.